Bueno, ¿cuál es el animal que tiene la mandíbula más débil y a la vez una de las mordidas más grandes? O más fuertes, no más grandes, más fuertes. El animal que tiene la mandíbula más débil, pero la mordida, o una de las mordidas más fuertes. El cocodrilo. Sí, señor. El cocodrilo. El cocodrilo. ¿Y por qué débiles? Claro, es increíble porque este es un reptil que posee una de las mordidas más fuertes en el mundo de los seres vivos realmente, y los músculos son muy pequeños, que apenas logra levantar, ¿no?, la boca. Según dicen, que con una mano una persona puede presionar y no dejar abrir la boca del cocodrilo, pero una vez que la abren, quita la mano porque se puede ir de un solo, ¿no? Porque la fuerza de la mordida es muy fuerte, pero los músculos de acá de la mandíbula son muy débiles, ¿no? Así es que, ¿de qué nos sirve esta imagen del cocodrilo y su mandíbula y su mordida fuerte? Yo creo que nos sirve de cierta forma, porque hoy vamos a hablar de cocodrilos en la iglesia. Cocodrilos en la iglesia. ¿Pero por qué no se llama así la predicación? Aunque no hubiese estado mal. Estaba buena. Para entender esto, yo creo que hay que entender también el contexto de la carta a la cual nos vamos a acercar, que es la carta a los Gálatas. Todos conocemos la carta a los Gálatas, o hemos escuchado la carta a los Gálatas. Ahora, hay que entender entonces quiénes eran los Gálatas. Doy algunos datos como para que ustedes vayan ubicando, y esos datos nos van a permitir entender el contexto y luego por qué se está diciendo lo que se va a decir en el texto bíblico, ¿no? ¿Por qué se está diciendo eso en el texto bíblico? Bueno, ¿quiénes eran entonces? Eran un pueblo de origen céltico que se asentaron en la península del Asia Menor, es decir, estaban emparentados con Francia, luego bajaron y se asentaron en lo que actualmente es Turquía. ¿Sí? Bueno, eso estamos hablando del siglo 8 al siglo I antes de Cristo, ¿no? En el 180 fueron sometidos por el cónsul romano Manlio Bulso, que lo convirtió en la provincia de Galacia, ¿no? O nosotros lo conocemos hoy más como la provincia de Galacia o los Gálatas. Pero no solamente incluía esta parte, incluía otras partes como Derbe, Listra, Antioquía de Pisidia, etc. O sea, era una gran región realmente. Bueno, ese es un poquito en detalle de lo histórico. Luego, Pablo evangelizó estos territorios durante su primer y segundo viaje misionero. ¿Está bien? Ahí estamos hablando del siglo I, ¿no? Después de Cristo, ¿no? Ahora, ¿cuál es la crisis que estaba pasando entonces esta iglesia a la región de Gálata? A la región Gálata habían llegado unos predicadores del Evangelio que en el texto bíblico se les conoce como judaizantes. ¿Han escuchado ustedes la palabra judaizantes? Bueno, el tema es que estos judaizantes, ¿no?, de alguna forma eran radicales, eran fundamentalistas, pero no todos los judaizantes eran tan radicales, porque hay un versículo o hay un grupo en 2 de Corintios que al parecer como que son mucho más abiertos, ¿no? Aunque no todos, como siempre, ¿no? Hay grupos muy radicalizados y hay otros grupos que se abren un poco más. Eso existe en todos los grupos sociales, ¿no? Bueno, ¿cuál era la crisis entonces? Este grupo estaba acusando a Pablo de predicar un evangelio mutilado, es decir, un evangelio no completo, ¿no? De eso era lo que lo acusaban, y ellos decían que lo que los apóstoles habían mandado o habían dado por orden era lo importante, es decir, mantenerse fiel a la ley de Moisés.
Dentro de ello, la circuncisión o algunas otras prácticas exteriores, digamos, de la religión, ¿no? Bueno, entonces parece que estos radicales fundamentalistas habían logrado colocar a unos contra otros dentro de esas iglesias en toda la sección de Galacia, ¿no? Porque no solamente Pablo le habla a una iglesia, la carta es una carta circular, y al ser una carta circular va a pasar por la Iconio, va a pasar por Derbe, va a pasar a los Gálatas también, ¿no? Bueno, ese es el contexto que tenemos acá. ¿Cuál era el peligro entonces? De fondo, el peligro era ignorar el anuncio de la libertad que teníamos en Cristo Jesús, ¿no? Porque es increíble, a veces uno lee la palabra y pareciera que la palabra es como muy ley, muy escrito, pero realmente cuando vos lees de fondo, lo que se está anunciando en la palabra es gracia, lo que se está anunciando en la palabra es libertad en Cristo. De hecho, la libertad en Cristo, algunos tuvieron que someterla un poquito porque su libertad estaba siendo como piedra de tropiezo para otros que no entendían la libertad con la que vivía esta comunidad. Por eso digo yo, está bueno entender que por ahí podemos ir menguando cosas para dar testimonio a otros, pero también seguir manteniendo nuestra libertad, porque entonces, ¿a qué nos llamó Cristo? ¿No? A esa libertad. Ya voy a explicar un poquito este tema, ¿no? Porque en la libertad que da Cristo, lo importante en el reino de Dios, ¿qué es? ¿Cómo me visto? ¿Cómo hablo? ¿Cómo lo que como? Porque ese era el gran conflicto en el siglo I. Lo que comían era su gran conflicto, porque como estaba sacrificado a ídolos, entonces ese era un gran conflicto. Pero Pablo dice, el mismo Jesús no es lo que entra a la boca el problema, es lo que sale de ella, y lo que sale de ella del corazón, obviamente. Entonces, no es una cuestión de ritualismos o de formas externas, sino de actitudes. ¿Cuál? Amar a mi prójimo. Y ¿se acuerdan ustedes que Jesús lo resumió bien? Dice, en esto se resume la ley y los profetas. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Pablo va a repetir exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, creo yo que entender esto va a ser clave para poder acompañar la predicación que tenemos en esta mañana, que yo la he titulado No me muerdas, que también hubiera estado buena la otra, la del cocodrilo, pero no me muerdas. ¿Por qué? Porque el texto va a hablar de una situación conflictiva que está pasando dentro de la comunidad. Y si bien es cierto, no todas las comunidades viven esta situación, me parece que está bueno asentar las bases para que no nos pase, ¿no? Es decir, no tenemos que vivir la problemática para tener que entender un consejo, para tener que entender una base. Está bueno ver la base primero para que no nos pase a nosotros, ¿no? Ahí es donde entramos entonces a nuestro texto bíblico, que aparece en pantalla. Yo leo acá y ustedes lo leen en pantalla o en sus Biblias también si quieren comparar. Bueno, con todo este contexto, ahora sí entramos a Gálatas capítulo 5, versículo 1, 13 y al 15. Dice así: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Mirá qué interesante aseveración. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. El gran problema de la iglesia o de la religión es que se esclaviza a sí mismo. Jesús lo dijo en el capítulo 7 de Marcos. Ustedes han convertido en mandamiento las normas de los hombres y han dejado el mandamiento divino. O sea que ya era evidente que las prácticas ritualistas y externas habían ocupado un primer lugar, ¿no? Lo que pasa es que como Oscar viene de blanco, es puro blanco, Oscar, ¿no? Pero si viene de negro, no, o sea, como que algo habrá hecho Oscar, ¿no? Como que todo está o es juzgado por lo externo, y no es así. Entonces dice,
Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento. Volvemos otra vez a lo que les decía. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Mira cómo se reducen 613 mandamientos a uno solo, ¿no? O a dos si quieres. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, a tu prójimo, y bueno, tres, y amate a vos mismo también, ¿no? Entonces lo reducimos al mínimo, al máximo. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero si... Y ahí va el porqué de nuestro tema, ¿no? Pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. La advertencia es pesada, es fuerte. Es como ese cocodrilo, ¿no? Mandíbulas débiles, pero cuando muerde, se mantiene ahí para devorar a su víctima, ¿no? O sea que vamos paso por paso, vamos tratando de entender el texto, ¿no? Porque los israelitas, a partir de la liberación de Egipto y a partir de la alianza que tienen en el Sinaí, que vemos en el Éxodo, en el Deuteronomio, ahí ellos se consideran libres. Y de hecho se efectúa una conmemoración de ello. Hay una fiesta que se llama la Pascua. Ellos recuerdan sus liberaciones y se entiende como libres. Ahora, ¿de qué libertad entonces nos está hablando Pablo? ¿No? La libertad que proclama Pablo no es aquella que nos habilita a hacer lo que querramos, ¿no? No es aquella que nos habilita a hacer lo que se nos dé la gana sin pensar cómo esto puede afectar a otros. Porque, a ver, reentender el pecado creo que es clave, creo que muy moralista y una cuestión muy individualista que no afecta a otros, ¿no? Ojo, habrá que ver qué es pecado. Digo, pecado no es usar un jean roto, porque antes se entendía que el pecado era usar un jean roto. Entonces también habrá que reevaluar eso, ¿no? Usar un gorro. La semana pasada lo decía yo. Usar barba. ¿Recuerdan ustedes que yo les he contado que en alguna iglesia a los pastores que llegaban tenían que quitarse la barba para poder ejercer el pastorado? Entonces, ¿ves cómo ese tipo de situaciones lo que van haciendo en lugar de dar libertad en Cristo, esclavizan a las personas, ¿no? Entonces creo que reevaluar el concepto de pecado y trasladarlo a una dimensión también social, comunitaria, donde afecta a otros, creo que me va a dar a mí cierta sensibilidad hacia cómo yo puedo actuar, ¿no? Sin quitar mi libertad, obviamente también. Mira cómo debería de comunicar esto. Por el contrario, la libertad en Cristo creo yo que es una exigencia mucho más fuerte que nace desde el corazón, y nace desde el esfuerzo basado en ese amor que vos estás sintiendo, que es universal, que es definitivo y que no se basa en leyes externas. A ver, explico. Porque la ley es útil cuando ésta dignifica y libera. ¿Me parece? No sé si podrían estar de acuerdo conmigo en eso. La ley es útil cuando dignifica y libera, pero no cuando esclaviza y oprime, ¿no? Si la ley esclaviza y oprime, creo que no está en la dirección de utilidad que debería de darnos al ser humano. Ojo que esto que estoy hablando yo lo desarrolla el apóstol Pablo en todo el libro de Romanos, Todo el libro de Romanos es esto: gracia versus ley. Gracia versus ley. Bueno, si las iglesias entonces viven bajo la ley, es decir, que buscan esclavizar y oprimir a las personas, que lo podemos hacer activamente o pasivamente, porque de forma pasiva también se puede
oprimir. O sea, se ve muy lindo, se ve muy educado, pero al final del cabo puede ser opresión, ¿no? Y si lo hacemos entonces, si vivimos bajo esa ley con mandamientos de hombres y no en el amor de Cristo, entonces nada evitará que nosotros, en medio de un conflicto, en medio de una situación difícil, en medio de una crisis, en medio de las diferencias que pueden ser muy prácticas y a la mano en medio de las comunidades, nada evitará que podamos llegar nosotros a mordernos y aún a devorarnos. Mira, es que ya pasó, digo, es que ya lo advirtió el apóstol Pablo, claro, la situación quizá de la iglesia de los Gálatas era un tema bastante difícil. Y cuando yo veo esa imagen, yo veo una jauría, no sé ustedes, ¿no? Dice nada, porque dice que no se muerdan y no se devoren. Y a mí se me vino a la mente una jauría que va al acecho y trata de destrozar a su enemigo. Por otro lado, también lo podemos comparar con el cocodrilo del inicio. Y un poco más, quizá un poquito más solapado, podríamos compararlo, si ustedes me permiten, con el pulpo mimo de Indonesia. El pulpo mimo indonesio. Miren ustedes, ahí. ¿Por qué el pulpo mimo indonesio? Porque en general los pulpos tienen la habilidad de cambiar color y modificar la textura, ¿no? En general, eso es lo que hacen los pulpos. Y eso es para camuflarse, ¿no? Pero el pulpo mimo indonesio es capaz de transformarse en otros animales. O sea, no solamente cambia de textura, de color, no, cambia de forma. Entonces, eso es sorprendente porque si nosotros tenemos en cuenta esta imagen, porque yo creo que hay imágenes interesantes en todo el mundo que podríamos aplicar a nosotros, que nunca va a ser completo porque la imagen no puede asimilar todo el contenido de una situación, pero me parece que si nosotros no tenemos cuidado, nos podemos convertir en esto. Es decir, ¿cómo podemos convertirnos en esto o cómo podríamos nosotros entender esta imagen dentro de nuestras prácticas cristianas? La siguiente diapositiva creo que lo ejemplifica. Mirá. Dice, tenemos que cuidarnos de no convertirnos en un pulpo mimo dentro de una comunidad. ¿Por qué? Porque si uno usa el chisme para crear una imagen negativa de mi hermano, eso es convertirme en una forma de pulpo, ¿no? Asumir una forma. ¿Para qué? Para lograr algo. En este caso, crear una imagen negativa de mi hermano. Si me camuflo para poner en contra a unos contra otros, también, ¿no? Creo que estoy tomando una forma aquí y otra forma acá para poner en conflicto a dos grupos, 3, 4, que sean, ¿no? Si con enojo busco el apoyo de otros para violentar a mi hermano o mi hermana, también. Y uno dice, ¿hablar de violencia dentro de la iglesia? Sí, existe. Nosotros conocemos un montón de casos sobre temas de violencia de género, en fin, de mucha variedad, pero están dentro del marco de la iglesia. De hecho, ahora hay muchos ministerios que están tratando de acompañar la violencia dentro de las iglesias, ¿no? Porque, a ver, ese es el gran problema de entender la iglesia como la iglesia que no peca, como la iglesia que no tiene ningún error, que no tiene ninguna falencia, no. Ahí puede entrar cualquier persona y también puede violentar a otros. Así es que hay que hacer una advertencia dentro de la iglesia también. Y luego, si quiero imponer mis ideas y silenciar a mi hermano o a mi hermana, también eso es una forma de camuflarme ahí y obtener una forma que por ahí no es la mía, sino que lo hago para lograr un objetivo, ¿no? Y a veces para lograr nuestros objetivos también lo ponemos como que si fuese la voluntad de Dios, ¿no?
Por eso creo que hay que tener mucho cuidado. Creo que está bueno que las decisiones o los objetivos sean más comunitarios que personales, ¿no? Eso es así. Creo que es bueno que toda la iglesia intervenga en los ministerios, en los proyectos, hacia dónde marchar, hacia dónde dirigirse, para evitar que sea una cuestión o una visión solamente de alguien en particular. Bueno, ¿qué puede evitar entonces este tipo de actitudes tan maliciosas y divisionistas dentro de la comunidad? Y ahí regresamos a nuestro texto. La libertad a la cual hemos sido llamados en Cristo Jesús. Y vos decís, tan sencillo, ¿no? Porque no es otra cosa más que entender la libertad que yo tengo en Cristo. Si yo entiendo la libertad que tengo en Cristo, yo creo que voy a poder actuar de otra forma. De hecho, solo el amor creo que nos va a permitir cohabitar en medio de la diferencia. Solo el amor nos va a permitir cohabitar en medio de las crisis, porque las crisis nos sacan, Las crisis nos sacan lo peor de nosotros. Los conflictos sacan lo peor de nosotros. Entonces, solo el amor y la libertad que yo tengo en Cristo me va a permitir a mí actuar con más sabiduría. No que no vaya a exponer yo mis puntos de vista, sino que lo voy a hacer de otra forma, mucho más contenida, mucho más equilibrada, y no que ésta me desborde de tal forma que el enojo o cualquier otro tipo de emoción pueda tomar, digamos, ese momento. Y por ahí, dice que cuando vos estás enojado, ¿qué pasa? Empezás a decir cosas que hieren, ¿no? Cuando estás enojado, decís cosas que hieren. Y ya después es muy difícil retomar eso. Porque una cosa es decirlo cuando estás enojado y otra cuando conscientemente decís, bueno, esto tengo que arreglarlo, y se sientan a la mesa y dicen lo que sienten cada uno, ¿no? Es muy diferente. Así es que la forma en que nosotros vamos a solucionar eso es importante. Y también hay que tener cuidado, y aquí hay una advertencia, porque la hay en el libro de Gálatas, digo, como para aplicarlo también. Hay que tener cuidado con las personas o grupos radicales que puedan llegar a la comunidad. Porque esos grupos radicales nos pueden decir, bueno, mira, la forma en que ustedes adoran, la verdad que no es la forma en que Dios quiere que adoren. Pero ¿cómo me puedes venir a decir que esa no es la forma? Primero, que la forma en que adoramos no es la única forma. Ya hemos hablado de que hay muchas formas de adorar a Dios. No hay una sola, ¿no? Y entonces, si vienen grupos radicales, si vienen personas radicales que dicen, no, lo que pasa es que no estás adorando como verdaderamente Dios quiere que adore. Escúchame, yo siento que adoro. Entonces no me puedes decir que no. Entonces, en espíritu de amor, en ese espíritu de amor que vive en nosotros, vamos a dar testimonio contra esos grandes prodigios que a veces pretenden realizar esos falsos profetas, aunque sean 450, como en el texto de Segunda de Reyes. Pues, y aquí hay algo que creo que ha regido mi vida por mucho tiempo. La fe no se basa en lo sorprendente de las señales, sino en la simpleza y lo cotidiano que puede convertirse el amor que Cristo ha dado a mi vida. Creo que es mucho mayor el amor que Cristo ha dado a mi vida y el que yo puedo otorgar que las grandes señales que yo pudiera realizar, ¿no? Con todos sus procesos, porque amar no significa que no pueda fallar. El amar también puede ser un proceso, una decisión inicial, procesos en mi vida, a tal punto de poder hablar de forma más comprensiva, más amorosa, más misericordiosa. Y eso está bueno, porque quizá hace 10 años yo no era lo que hoy soy. Hace 20 años no era lo que hoy soy. También tengo el derecho a cambiar. También tengo el derecho a avanzar en mis procesos, ¿no? Creo que todos tenemos procesos, de hecho. Por eso siempre decimos que está bueno acompañar a otros que vienen en procesos previos a los nuestros.
sin juzgarlo, sin juzgarla, ¿no? Y yo no poniéndolo como ejemplo, digo, es mi proceso y cada uno, creo que podemos acompañarnos en nuestros distintos procesos. Pero eso me parece a mí que solo lo da el amor y la libertad que tenemos en Cristo. Tengo amor en mi vida, tengo libertad en mi vida, he asumido la libertad en Cristo, he asumido el amor de Cristo en mi vida, entonces eso creo yo que es lo que nos va a dar que podamos aplicar la simpleza del amor. Ojo, esto no quita nuestra adoración, esto no quita que levantemos las manos, esto no quita que podamos conocer milagros en nuestras vidas, esto no quita que Dios actúe como Él quiera actuar, ¿eh? Yo siempre lo he dicho, yo no puedo encajonar a Dios, no, porque entonces caería en el mismo error que por ahí yo estoy advirtiendo, ¿no? Que sería decir que esta forma es la única en la cual Dios se manifiesta. Y no voy a encajonar a Dios. Pero creo que algo esencial sí es cierto. Creo que el amor de Cristo en nuestras vidas es la clave para todo. ¿Sí? Independientemente de la forma de la iglesia. Así es que, como para ir finalizando, este amor... vivo en ese amor y en esa libertad que me da Cristo cuando yo honro a la autoridad porque ésta no abusa de su privilegio sobre mí. Mira cómo hay un equilibrio. Yo honro la autoridad, pero porque ésta no ejerce sobre mí un abuso de su privilegio. Yo vivo en amor y en libertad cuando reconozco y acepto cuando reconozco y acepto los errores de los demás y también cuáles otros errores. Los míos. ¿No? Vivo en amor y libertad cuando no ofendo a los demás tratándolos de forma amable, respetuosa y digna, pero también cuando no permito que me vulneren y violenten en el nombre de Dios. Porque también me pueden violentar en el nombre de Dios, ¿o no? No sé si han visto ustedes alguna experiencia, pero nosotros sí lo hemos visto. En el nombre de Dios, poder llegar a violentar a alguien. Y ahí hay que tener cuidado. Entonces ahí es donde yo muestro la libertad que Cristo me ha dado y el amor que Cristo me ha dado. Cuando puedo establecer un diálogo con mi hermano, con mi hermana, con mi prójimo también, ¿no? Y solucionar un problema frente a frente. Y no convertirme en ¿qué? En un pulpo mimo. Y tratar de comentarlo por todos lados, ¿no? Como tomando una forma que no es la que corresponde. Lo mejor es sentarse al diálogo frente a frente y tratar de solucionar lo que haya que solucionar. Y entonces creo yo que vivo en libertad de Cristo y vivo en el amor de Cristo cuando busco también estar bajo la guía del Espíritu. Y esto es una constante. Y esto no es que siempre vaya a ser victorioso. A veces la voy a pifiar, a veces voy a errar, a veces no voy a ser guiado por el Espíritu, no porque no me quiera guiar, sino porque yo por ahí no lo quise. Es todo un proceso. Yo creo que esto no significa que no hay que pensar de forma positiva, significa que hay que pensar también de forma realista. La vida es así. Pero no significa que no voy a tratar de avanzar, que no voy a tratar de ser sensible a la voz de Dios. Creo que eso es lo más claro. Si yo trato de ser sensible a la voz de Dios, me va a permitir a mí poder avanzar, ¿no? Si yo creo que soy el mejor, el perfecto, que tengo la mejor comunión con Dios, eso puede ser peligroso, muy peligroso, ¿no? Bueno, creo que se entendió, ¿no? Todo el conflicto de la carta a los Gálatas, todo este contexto que se estaba viviendo, el grupo que los asediaba, y cómo Pablo también, de forma bastante fuerte, los motiva y dicen, bueno, arreglen sus cosas en otra base diferente a la que la están arreglando, porque si siguen así, se están mordiendo, se están devorando, y cuidado porque se pueden destruir.
Más bien recuerden que ustedes tienen la libertad en Cristo y el amor de Cristo los atraviesa a ustedes.